Quisiera pedirles por favor que abran sus Biblias o enciendan sus dispositivos si lo tienen de una manera electrónica en la carta a los Romanos. En la carta a los Romanos, y vamos a estar reflexionando en los primeros 17 versículos del capítulo 8, es decir, Romanos 8 del 1 al 17. Me voy a confesar con ustedes, y es que para mí El Salvador tiene un lugar especial en el corazón. La mitad de mi sangre es salvadoreña, mi mamá es del Salvador, no sé si es la mitad derecha o la mitad izquierda, pero la mitad de mi sangre es salvadoreña, y El Salvador tiene un lugar especial en mi corazón. Y les voy a confesar algo más. Después de varios años de estar predicando, quizás unos 12 o 13, ya no sé, ni me interesa tanto. Yo nunca he predicado de Romanos 8, y es mi capítulo favorito de la Biblia. Y yo estoy convencido que el Señor me ha guiado en su gracia hacia este capítulo para que nosotros reflexionemos en estas palabras de Pablo a esta iglesia en Roma, que necesita seguir escuchando una y otra vez el mensaje del Evangelio. Y estoy convencido de esto porque estoy convencido que nosotros necesitamos lo mismo. Así que sin más, vayamos a Romanos 8, versículos 1 al 17. Yo no sé si tienen esta costumbre como iglesia o los diferentes invitados que vienen de diferentes congregaciones locales, pero si me hicieran el favor, me gustaría que nos pongamos de pie. Es simplemente un símbolo, una figura del respeto que tenemos a Dios porque nos ha dado su palabra, y vamos a leer los primeros 17 versículos de Romanos 8. La palabra del Señor dice así, leo en la Nueva Biblia de las Américas. Por tanto, gracias hermano. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Esta es la palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Este pasaje es harto rico en teología. Es sumamente profundo. El apóstol Pablo ha estado destilando el evangelio durante 7 capítulos. Durante 7 capítulos ha estado explicando la terrible condición del ser humano. Y no solo ha explicado esa condición en aquellos que es más visible la pecaminosidad de formas escandalosas, Romanos 1, sino que también en aquellos que creen que con su religiosidad pueden ganarse a Dios, Romanos 2. Así que Pablo empieza a hablar de que todos los seres humanos, sea que andemos perdidos y estemos conscientes de nuestra perdición, o sea que andemos perdidos y nos creamos bien con Dios, pero en nuestros esfuerzos religiosos querramos ganarlo, ambos
Los seres humanos estamos en una condición pecaminosa delante del Dios tres veces santo. Así que el apóstol Pablo les dice, hay un camino mejor. Hay algo más grande que vivir para la corrupción de este mundo o vivir para ganarte a Dios con tus esfuerzos religiosos. Y ese camino es el camino del Evangelio. Es el camino de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Ese camino tiene que ver con tener fe en Dios, en el Dios que es capaz de justificar a aquel que cree en Él, a aquel que reconoce su propia condición y se muestra a sí mismo tal como es y le dice a Dios, delante de ti, tres veces santo, yo no tengo ninguna esperanza, a no ser por confiar en tu Hijo Jesucristo. Y entonces el apóstol Pablo explica que aquellos que ponen su confianza en Él, su fe en Él, creen en Él, son justificados delante de Dios. Los capítulos 6 y 7 de la carta tratan de esta tensión entre los creyentes. Los creyentes han sido redimidos por Dios porque han puesto su fe en Jesucristo, lo que ha sucedido en los primeros 5 capítulos, pero los creyentes se encuentran en la tensión de que ellos todavía están de este lado del sol y la corrupción de la raza humana todavía es una realidad en aquellos que todavía no han pasado a la presencia del Señor. Esa corrupción les hace tener esta tensión de luchar porque ellos quieren agradar a Dios, pero no pueden. Se dan cuenta que en sus cuerpos son corruptos, son pecaminosos. Y eso nos lleva exactamente al tema que queremos hablar. ¿Qué necesito yo cada uno de los días de mi vida? Como creyente en Cristo Jesús, como alguien que ha puesto su confianza en Él, ¿qué necesito cada uno de los días de mi vida? Porque fíjate que en mucha iglesia evangélica actual quizás no se tiene la afirmación contundente, pero se tiene la idea explícita o implícitamente que tú has creído en Jesucristo y entonces ya estás bien con Dios, pero de ahora en adelante hay que echarle ganas, hermano. Ahora sí se trata de lo que tú puedas hacer para Dios. Ya Dios te ha perdonado tus pecados, pero aquí en adelante se trata de tu esfuerzo. Se trata de lo que tú puedas lograr. Y entonces échale ganas. Y hay esta idea que quizás lo que nosotros necesitamos ahora que hemos conocido a Jesucristo es luchar por nosotros mismos. Y eso es anti-evangelio. Vamos a hacer un matiz al respecto. Vamos a ver la responsabilidad del creyente delante de Dios. Pero pensar que ahora se trata de lo que yo pueda hacer para ganar el favor de Dios, de lo que yo pueda hacer para finalmente entrar a su gloria eterna, es abandonar la cruz. Es creer que puedes tener tu justicia propia. Y te des cuenta o no, estás aminorando el sacrificio de Cristo por tus pecados. Así que lo que vamos a encontrar en este pasaje es que aquellos que están en esta tensión de estar de este lado del sol y todavía están luchando con su pecaminosidad, luchando con la realidad de la corrupción, aunque ya han puesto su confianza en Cristo Jesús, lo que vamos a encontrar en este capítulo es que lo que verdaderamente ellos necesitan es seguir creyendo en ese evangelio, que lo que necesitan cada día de su vida, lo que necesitan alimentar a su alma es este mensaje de Jesús. Así que veamos este capítulo, veamos estos versículos, veamos en el versículo 1 se nos dice que este pasaje presupone que las personas que están recibiendo estas palabras conocen a Cristo. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, el requisito de entrada es estar en Cristo Jesús. Este pasaje está dirigido a creyentes, no a inconversos. Está dirigido a la iglesia que ya ha conocido lo que Pablo ha estado desglosando durante varios capítulos. Y lo que Pablo nos va a decir inmediatamente después, en el versículo 2, es que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y es interesante que la realidad de estar en Jesucristo es presentado como la ley del Espíritu. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley, del pecado y de la muerte. Ahora, ¿qué quiere decir esto en términos sencillos? Porque, ¿qué quiere decir que los que están en Cristo Jesús ya han sido libertados de la ley, del pecado y de la muerte?
Recuerda lo que ha sucedido en los capítulos anteriores. Hay personas que con sus esfuerzos religiosos han estado queriendo ganar a Dios. Han estado diciendo, aquellos se hacen cosas abominables. Aquellos esos sí son pecadorazos. Yo voy todos los domingos. Yo diezmo todos los meses. Yo hago mis oraciones antes de cada comida. Aquellos sí, asesinos, violadores, adúlteros, homicidas, mentirosos, blasfemos. Yo estoy bien con Dios. Capítulo 2. Y lo que nos está diciendo Pablo es que la ley del Espíritu, el mensaje de estar en Cristo Jesús, haber recibido la gracia salvífica de Dios que nos justifica delante del Dios 3 veces santo, ese mensaje nos libera de que nosotros tengamos que luchar con nuestras propias fuerzas para ganarnos a Dios. Porque en esa ley del pecado y de la muerte, lo único que se muestra es que tú y yo somos igual de pecadores que cualquier otro de la raza humana. Cualquiera de nosotros se queda corto. A mí me encanta la figura que escuché alguna vez de alguno de mis pastores. Mira, imagínate que nosotros estamos tratando de tocar este techo. Y entonces algunos, por supuesto, jugamos básquetbol y saltamos y tocamos el techo. Y hay otros que son más pequeños y tal vez no tienen los músculos tan ejercitados y no tocan el techo. Entonces uno puede pensar, bueno, yo toco el techo, aquel no, pero yo sí. ¿Qué está pasando ahí? Estamos tratando de medirnos con un estándar que no es el correcto. Yo soy mejor que ellos no tocan el techo. Pero ¿qué pasa si quitamos este techo y decimos, para alcanzar a Dios hay que tocar el cielo? Es ridículo decir, no, yo soy un poco más alto y yo salto más y entonces ya no quedo a tantos millones de kilómetros de distancia, sino que yo me acerco 1 metro más que ellos. Es ridículo. Y entonces lo que estamos viendo aquí es que cuando nosotros queremos luchar con nuestras propias fuerzas, nosotros estamos pensando que Dios es un Dios que podemos reducir y bajar de su estándar de moralidad perfecta. Podemos reducir su santidad. Aquí nos dice que esto nos libera de la ley del pecado y de la muerte, porque luchar con tus propias fuerzas es inútil para alcanzar al Dios 3 veces santo. No puedes alcanzar el cielo. Tal vez puedes alcanzar este techo, pero no puedes alcanzar el cielo. Así que esto nos libera de luchar con nuestras propias fuerzas, de querer ganar a Dios con el mérito propio o con la propia justicia. No sé si te das cuenta. Recuerda cuál es el tema que estamos tratando de ver en este pasaje. La centralidad del evangelio en la vida del creyente. No luches con tus propias fuerzas. Eso es en contra de la cruz. En el versículo 3, el apóstol Pablo va a seguir indicando esta idea. Lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. El apóstol Pablo nos está diciendo, en otras palabras, que no podemos ganarnos a Dios precisamente porque todos somos pecadores. Que si alguien dice que no tiene pecado, está queriendo hacer mentiroso a Dios. Juan dice que hace a Dios mentiroso, pero está diciendo, es una ironía para decir, Dios no es mentiroso, así que el mentiroso eres tú, que dices que no tienes pecado. Y le está escribiendo a creyentes. Así que no podemos ganarnos a Dios precisamente porque somos pecadores. Y lo que necesitamos para entrar a la gracia de Dios en cada uno de nuestros días es tomar en serio el pecado. Es reconocer verdaderamente, no solo de una forma teórica, sino de una forma práctica y vivencial, informada por las escrituras, es reconocer que nosotros somos débiles por causa de la carne. Que no te creas mejor que otros. Creerte mejor que otros es un acto de soberbia que es en contra del evangelio de la gracia. Como creyente, lo que necesitas es reconocer esta debilidad, pero necesita reconocer otra verdad más grande todavía, que si nuestra debilidad y nuestra corrupción era terriblemente profunda, escucha lo que dice Pablo. Lo que no pudo hacer la ley por la debilidad en la carne, Dios lo hizo. No tienes que luchar por tus fuerzas. Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado para condenar al pecado en la carne. Que lo que tú y yo no podemos hacer, Dios
Lo hizo en su Hijo Jesucristo. Recuerda una vez más, hermano, recuerda que esto está dirigido a creyentes, no a incrédulos. A creyentes que están con la tensión de luchar en el día a día con su realidad pecaminosa, con su corrupción de la naturaleza humana. El apóstol Pablo entonces presenta un camino mejor: la encarnación, la muerte y la victoria de Jesús al levantarse de entre los muertos. Su resurrección es suficiente para que nosotros confiemos en Dios. Ya lo vamos a ver en el versículo 11 de mejor manera. Su resurrección es suficiente para que nosotros veamos que Dios es capaz de vivificarnos. Que lo que yo necesito cada día es recordar ante mi corrupción humana que Mario no puede luchar por sus propias fuerzas, porque lo que va a suceder con Mario si lucha con sus propias fuerzas es que en 2 años va a estar completamente cansado de luchar y va a estar frustrado y fracasado porque no lo puede hacer por su debilidad en la carne, sino que lo que Mario necesita es recordarse una y otra vez que Dios envió a su Hijo como propiciación por sus pecados para derrotar al pecado que condenaba a Mario. Lo que yo necesito cada uno de los días de mi vida y lo que debe estar en el centro de mí como creyente y de ti también, mi hermano, es el evangelio de Jesucristo. Dios envió a su Hijo para condenar al pecado y derrotarlo para siempre. En el versículo 4 dice Pablo todavía que esto sirve para que el requisito de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La segunda parte del pasaje va a hablar más de esto del Espíritu, aunque ese es el tema fuerte de toda la perícopa, de toda la unidad literaria. Es el tema fuerte de que entonces ahora el único camino que el Espíritu tiene para nosotros, para que tú y yo avancemos en la vida en Cristo, es el Evangelio. Que nosotros no necesitamos otra cosa que decir con Spurgeon: yo me sigo predicando una y otra y otra y otra vez la misma historia. Yo necesito, cada vez que yo veo mi corrupción, en mi egoísmo, en mi orgullo con mi esposa, necesito recordar la gracia salvífica de Dios. Es el Evangelio lo que necesito en el centro de mi vida. Y ya vamos a ver en qué áreas de la vida. El Evangelio, mis hermanos, es el único camino del Espíritu. No hay otro. Tim Keller, el reconocido pastor, lo dijo de esta manera: el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana, es decir, la introducción a la vida cristiana. El Evangelio no es el ABC de la vida cristiana, sino que es el A a la Z de estar en Cristo. Es todo el abecedario de tu vida en Cristo. Es incorrecto pensar que el Evangelio es lo que salva a los inconversos y que luego los cristianos crecen y maduran al tratar de vivir de acuerdo a los principios bíblicos. Puedes escuchar ese mensaje en muchas iglesias. Es más preciso decir que somos salvos por creer en el Evangelio y que entonces somos transformados en cada esfera de nuestras mentes, corazones y vidas por creer en el Evangelio más y más profundamente a medida que la vida avanza. ¿Quieres saber si estás creciendo en Cristo? Recapacita, reflexiona en si cada día el Evangelio tiene más sabor para ti. Si cada día el Evangelio es más precioso para ti, tiene más valor. Si cada día, como has estado sirviendo ya algunos años en la iglesia, dices, bueno, ahora sí ya estoy bien con Dios. O si cada día dices, cada día Dios me muestra mi terrible realidad y cada día me doy cuenta que necesito a Cristo más y más. Es el Evangelio lo que puede transformar realmente la vida de los creyentes. En el versículo 5, el apóstol Pablo dice que los que viven conforme a la carne, esto tiene que ver con la pecaminosidad, pero también en esta parte de la carta tiene que ver con luchar para cumplir la ley. Tiene ambas posibilidades y ambas
Ambas aplicaciones, los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Y escuchen esto, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y a mí me encanta cómo Pablo explica las cosas. Es un excelente maestro. A veces pensamos que la vida en el Espíritu se trata de una cuestión algo mística, algo, necesito limpiar mi mente y enfocarme en Dios. Voy a limpiar mi mente al estilo de meditación oriental y me voy a concentrar y vamos a ver que Dios me revele o me muestre algo. Y sabes, eso es antibíblico, eso es antiteológico. Mira lo que dice Pablo, llena tu mente del evangelio. Tú no necesitas vaciar tu mente, tú necesitas exactamente lo contrario. Tú necesitas llenar tu mente y tu corazón con el evangelio de la gracia de Cristo. Lo que tú necesitas cada día cuando te encuentras ante las diversas situaciones que pueden venir a tu vida, que pueden tener que ver con pecado, pueden tener que ver con relaciones rotas, tienen que puede ver con dolor, con sufrimiento, con pérdidas de seres amados, con falta de trabajo, con escasez económica, con enojos, con cómo te conduces en una cancha de deporte, que lo que necesitas es tener llena tu mente y tu corazón con Cristo, con su evangelio, con el hecho de que Dios envió a su Hijo al mundo. Mira lo que dice literalmente Pablo. La vida en el Espíritu, los que viven conforme al Espíritu, ponen la mente en las cosas del Espíritu. Hace algunos años escuché una idea que cambió mi meditación diaria. Yo ya había reflexionado mucho en la importancia de meditar en las Escrituras, a la luz del Salmo 1, en donde dice que el varón bienaventurado es aquel que medita en la ley de Jehová de día y de noche, y entonces está constantemente digiriendo la verdad de la palabra de Dios en su vida. Pero escuché una idea súper interesante, y es que esta persona decía, nadie te habla más a ti mismo que tú. Tú estás todo el tiempo informándote algo. Con tus pensamientos, tú estás formando tu cosmovisión, tu forma de ver todas las cosas. Entonces lo que nos dice Pablo es que como tú eres la persona que más se habla a sí misma, tú eres la persona que más alimenta tu mente y tu corazón. Lo que nos dice Pablo es que los que viven conforme al Espíritu tienen su mente puesta, llenan su mente y su corazón con las cosas que son del Espíritu, con la palabra de Dios que revela el Evangelio de Cristo de inicio a fin. Aliméntate con el Evangelio, hermano. El apóstol Pablo dice que la mente puesta en la carne es muerte, lo cual es sumamente terrible. La mente puesta en la pecaminosidad es verdaderamente corrupción pestilente delante de Dios, pero además te lleva a la muerte. Pero el apóstol Pablo también nos da esperanza a los creyentes y nos dice que poner la mente en el Espíritu es vida y paz. Hermano, Jesucristo en su evangelio es el único capaz de vivificarnos en la verdadera paz. Él da una paz no como la que el mundo da. ¿Te has preguntado cómo las personas que están en situaciones sumamente difíciles pueden tener paz en medio de esas cosas? Esto solo tiene que ver con la obra del Espíritu en sus vidas. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pablo remacha la idea, ya vamos a ir a la segunda parte del pasaje, pero Pablo remacha la idea para que no la olvides. Si tú quieres luchar en tus propias fuerzas la vida cristiana, no puedes agradar a Dios. No luches por ti mismo. No creas que te puedes ganar a Dios. Si tú quieres ganarte a Dios, aparta la cruz, no te sirve de nada. Pero si tú reconoces tu condición delante de Dios, atesora el sacrificio de Cristo, atesora que Dios envió a su Hijo. Ámalo con todo tu corazón, entrégate a Él completamente.
Pensando en estos 8 versículos, yo quisiera preguntarte algunas cosas. Y no me tienes que responder a mí, respóndete a ti. ¿Estás luchando en la vida con tus propias fuerzas? Respóndete honestamente. No creo que tú o yo seamos los seres super espirituales que no tienen nada en lo cual crecer. ¿Estás luchando en tu vida, en tus propias fuerzas? ¿Quieres ganarte a Dios? Hermano, predícate a ti mismo el evangelio con constancia. Predícate cada día la verdad de Jesucristo. Recuerda cada día su obra salvífica en la cruz. Recuerda su muerte, su resurrección, la transformación que Él está haciendo en ti al darte de su espíritu. Es lo que tu alma necesita cada día. Te hago otra pregunta que te puede mostrar en dónde estás parado. ¿Qué significa el evangelio en tu día a día? ¿Qué significa el evangelio en tu día a día? En tu caminar cotidiano, ¿qué significa el evangelio? ¿Qué significa el evangelio en tus decisiones económicas? ¿O no tomas en cuenta el evangelio en tus decisiones económicas? ¿Qué significa el evangelio en tus relaciones interpersonales? ¿Qué significa el evangelio en tu relación conyugal? En ese conflicto que tenías hoy antes de venir a la conferencia, justo después del almuerzo, porque tuvieron un desacuerdo. ¿Qué significa el evangelio en medio de eso? ¿Qué significa el evangelio en el momento en que perdiste la paciencia por cómo tus hijos se estaban comportando? ¿Qué significa el evangelio en ese momento? Porque de verdad, si tú no tienes puesta las cosas, la mente en las cosas del espíritu, tú vas a luchar con tus propias fuerzas. Vas a vivir en la carne. Y entonces el evangelio ya no es central para ti. ¿Qué implica el evangelio en las diferentes áreas de tu vida? ¿Qué implica el evangelio para ti en la forma en que administras lo que cae en la bolsa? ¿Qué implica el evangelio para ti en la forma que usas tu teléfono? De verdad, le dedicamos 6 horas y media al teléfono al día. ¿Qué implica el evangelio para ti en la forma en que usas el teléfono? ¿O no tiene ninguna implicación? Ni siquiera consideras qué tiene que ver Jesús con mi dispositivo móvil. ¿De qué te alimentas, hermano? ¿Cuál es la meditación continua de tu mente y de tu corazón? Déjame hacerte una pregunta más. Pero no responda románticamente. Responde con honestidad delante de Dios para ver cómo puedes crecer. ¿Estás gozando la vida abundante que solo Dios da en Cristo? ¿Experimentas su paz? Vamos a ver los versículos 9 al 17. Ya perdí la cuenta del tiempo, así que es mejor así no me preocupo. Los versículos 9 al 17, el apóstol Pablo va a pasar a una segunda idea que tiene que ver con el Espíritu obrando en medio de todo esto. Miren el versículo 9. De nuevo nos empieza diciendo que todo lo que estamos hablando presupone que hemos conocido la salvación divina, que estamos en Cristo. Miren lo que dice el versículo 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es decir, que si Dios no ha abierto tus ojos para que puedas ver la belleza radiante de Jesucristo y puedas encontrar que solo en Él hay redención, entonces no eres de Él y estás en una situación sumamente peligrosa. Y te lo digo con todo el amor que puedo tener. Te lo digo delante de Dios. En este momento estoy orando para decirlo con amor. Nuestros países tienen mucha cultura evangélica. Nosotros con mi esposa nos conocimos en un ministerio que iba a hablar con personas en situación de calle, borrachos, drogadictos, no más pecadores que yo. Íbamos con ellos y los borrachos y los drogadictos no sabían repetir las verdades básicas del evangelio. Nuestra cultura en la sociedad guatemalteca, salvadoreña, hondureña, está saturada de pseudo evangelio, de cosas que parecen el evangelio. Ya toda la gente sabe repetir el camino de Romanos.
Ya todos saben decirte, sí, ya sé que soy pecador, que Cristo fue a la cruz, que murió por mis pecados, que resucitó y que me puede llevar a su gloria eterna. Todos lo saben decir. Pero el punto no es si nosotros sabemos repetir estas cosas. Por supuesto, el contenido de nuestra fe es importante, pero no es suficiente. Los demonios saben y creen esas cosas. Y eso no significa que conocen a Dios de la manera en que su pueblo debe conocerlo. Entonces, yo te digo con todo el amor que puedo tener por ti, que es posible que tú has estado asistiendo a una iglesia por años, y que nunca has entendido la belleza de la gracia de Jesucristo, porque nunca realmente has considerado tu condición delante de Dios. Mi esposa se congregó en una iglesia desde muy temprana edad, fue bautizada temprano, enseñaba a la iglesia desde los 11 años y su conversión sucedió a los 18 años preparándose para el ministerio en un seminario, hasta que por la gracia de Dios pudo ver la realidad de su pecado y entonces pudo voltear a ver hacia la gracia de Jesucristo. Tú puedes estar en una iglesia, puedes haber asistido, puedes haber ido a predicar, puedes dedicarte a ir a compartir con hermanos en diferentes lugares y eso no significa necesariamente de que tú verdaderamente estás en Cristo. Y ahora lo que vamos a ver en el resto del pasaje es que la característica principal de los creyentes es que el Espíritu de Dios está obrando en sus vidas para transformarlos a la imagen de Jesús. Que si tú quieres saber si de verdad conoces a Cristo, evalúa tus últimos 5 años y mira si Dios en su gracia ha estado trabajando en ti de tal manera que cada vez más te pareces a Cristo. Su espíritu está obrando cada día con su evangelio en el centro, está obrando en ti para que tú te asemejes al Hijo de Dios. De hecho, no vamos a llegar hasta ahí en el pasaje, pero eso es lo que dicen los versículos siguientes, los versículos 28 en adelante. Veamos entonces qué es lo que dice el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu. Si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que si nosotros estamos en Cristo y entonces su Espíritu está en nosotros, nosotros experimentamos esta vida que Cristo da. Miren lo que dice el versículo 10. Si Cristo está en ustedes, su cuerpo está muerto a causa del pecado. La realidad de su naturaleza pecaminosa es tangible cada día. Pero ¿sabes qué es lo que sucede con esa naturaleza pecaminosa? Él lo explica en la carta a los Gálatas en el capítulo 5. El Espíritu se está oponiendo a tu carne y a su naturaleza pecaminosa para que no hagas lo que tú quieres. Es lo que literalmente dice Pablo, que el Espíritu se opone a nuestra carne en los creyentes para que no hagamos lo que nuestra carne quiere. Yo no estoy hablando de perfección. Recuerda los capítulos anteriores. Hay esta tensión de luchar con el pecado, de seguir fallando. Pero puedes ver algo. Puedes ver que Dios está trabajando en medio de eso. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo está en ti. Si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Mi hermano, el evangelio implica experimentar la vida de Cristo en nosotros. Y esto no tiene que ver con una búsqueda mística esotérica de cosas que quieres experimentar. Tiene que ver con que en tu vida la experiencia de tu caminar en Cristo significa que Dios está obrando en ti. De tal manera que tú no entiendes cómo, pero ya no eres el mismo egoísta que antes. Tú no entiendes cómo, pero ya no eres el mismo orgulloso que antes. Tú no entiendes por qué, pero tus deseos ya no se inclinan constantemente hacia ofender a Dios, sino que incluso cuando lo haces, el Espíritu Santo te redarguye de tal manera que estás contrito en tu ser interior y te rindes una vez más a los pies de la cruz.
para pedir el perdón de Dios y para vivir para Él. Y no sabes cómo. Es Cristo en nosotros, es experimentar su vida. El versículo 11 a mí me parece que es como un clímax teológico en el pasaje. En el versículo 11 el apóstol Pablo nos afirma algo, hermanos, no estoy exagerando, glorioso. Escuchen lo que dice Pablo. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, aleluya, el Espíritu Santo de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que está obrando en ti y en mí. ¿Puedes creer esto? Es impresionante considerar que Dios ha querido darnos de su Espíritu. Yo me conozco, yo jamás me hubiera dado el Espíritu de Dios, pero Dios es mejor que yo. Su evangelio no es imaginación humana. Él ha dado su espíritu para cambiar nuestras vidas. Y con el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, es el mismo poder que está obrando en nosotros. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. Escuchen esto. También dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Y se lo está diciendo a creyentes. Le está diciendo esto a personas que ya han confiado en Jesús, que ya tienen la justicia de Cristo. Y les está diciendo, el espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, el hecho histórico sin igual en la historia de la humanidad, el Espíritu Santo que levantó a Jesucristo y que lo resucitó, está obrando en ti para darte vida. ¿Te das cuenta cuán necesario es el evangelio? Necesitas cada día creer estas cosas y entregarte a su poder sobrenatural, milagroso, transformador. La única esperanza que tenemos los creyentes es descansar en Dios. Es depender completamente de su obra redentora en nosotros y es confiar en su maravilloso poder que es capaz de levantar a los muertos. Los versículos siguientes, el apóstol Pablo sigue diciendo que somos deudores, no a la carne, porque entonces hemos conocido el evangelio de Jesucristo, por lo cual debemos abandonar la vida pecaminosa. Y otro día podríamos hablar de esta tensión entre la responsabilidad humana y la soberanía divina a lo largo de las escrituras. Eso nos tomaría unos 18 días, pero lo que nos dice el apóstol Pablo, al mismo tiempo que nos dice que es el Espíritu el que está obrando en nosotros, nos dice, así que ya no eres deudor de la carne, ya no vivas para la carne. 2 capítulos antes les dice a los romanos creyentes que no entreguen sus miembros, los miembros de su cuerpo, como instrumentos de corrupción, de iniquidad, sino que entreguen sus cuerpos como miembros para la justicia, para vivir para Dios. 4 capítulos después le va a decir a los mismos romanos que nosotros tenemos una forma de adorar a Dios, que es entregar nuestros cuerpos como a sacrificios vivos, santos y agradables a Él. Y al mismo tiempo les dice que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Así que ya no debemos vivir para este cuerpo de pecado, sino que debemos experimentar la vida en el Espíritu. Ya no debemos de vivir para la corrupción de la muerte, sino que entonces ahora esta vida que Dios está produciendo en nosotros por su Espíritu tiene que ser una realidad. Hace algunos años visitamos a un familiar de mi esposa y resulta que fuimos a una aldea algo recóndita en Huehuetenango. Ellos conocen bien el lugar. Ya no me recuerdo el nombre, pero les puedo decir por dónde era. Fuimos a visitar a una familiar exactamente de su abuelita que vive con nosotros. Y la fuimos a visitar y resulta que después de estar platicando un tiempo con ella en la sala de la casa, yo salí porque necesitaba aire y vi que había una gallina que por equivocación se había metido en el bebedero de los caballos. Y entonces era evidente que la gallina había luchado porque habían muchas plumas sobre el agua. Y era evidente que la gallina había luchado y que finalmente no había podido salir del bebedero. Y la gallina estaba pronta a morir.
Y la gallina estaba ahí flotando sobre el agua, con las plumas ahí desperdigadas sobre el agua. Y pues yo crecí en la ciudad y, y la verdad es que no puedo agarrar una gallina, ni aunque esté medio muerta. Y entonces le fui a decir a la familiar de mi esposa, mira, hay una gallina que se está muriendo en el bebedero, y la fueron a agarrar. Y entonces llevaron la gallina y la pusieron al lado de un fogón, como una chimenea. Y el caldo estaba delicioso. No, son mentiras, no nos comimos la gallina. La pusieron al lado de un fogón porque pensaron que eso le podía subir la temperatura corporal de tal manera que se reanimara. Esa gallina éramos tú y yo. Luchamos con nuestras fuerzas durante mucho tiempo y no fuimos capaces de redimirnos a nosotros mismos. Pero un día la mano gloriosa de Dios nos rescató, pero no solo hizo eso, nos dio de su espíritu para avivarnos con su fuego, para darnos vida. Mira lo que está diciendo Pablo. Nos está diciendo que el espíritu es capaz de hacer morir las obras de la carne, de calentarnos en nuestro ser interior para que vivamos para Dios. El Espíritu Santo es este fuego que con la verdad de su palabra, no de una manera mística apartada de su verdad, con la verdad de su palabra, con su evangelio glorioso que ha inspirado a lo largo de todas las escrituras para llevarnos a Cristo, es capaz de vivificarnos a ti y a mí. Y que eso es lo que necesitamos como creyentes día con día. No necesitas inventar otra historia. Necesitas el mismo evangelio. Necesitas el mismo evangelio, y yo también. El versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pero recuerda todo lo que ha estado diciendo Pablo. Ser guiado por el Espíritu de Dios no es una experiencia de, bueno, voy a ponerme en oración a ver qué me muestra Dios. No, ser guiado por el Espíritu de Dios es experimentar la vida que lucha con la realidad de la corrupción pecaminosa en la carne, y que entonces ahora, porque Cristo está en nosotros, estamos experimentando esta transformación obrada por el Espíritu, que nos vivifica con su poder sobrenatural y que entonces demuestra que somos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Porque te decía antes que un creyente es alguien en quien está obrándose la transformación divina. Es decir, que Dios con su espíritu está trabajando en su vida para que cada día se asemeje más a Cristo. Esos son los hijos de Dios. Eso es ser guiado por Dios. Te muestra la realidad de tu pecado, trabaja en ti con la verdad de su evangelio aplicada por su espíritu y te está transformando para que te parezcas a su hijo. Eso es una muestra sin equivocación de que tú eres un hijo de Dios, de que estás siendo guiado por Él. Los versículos 15 al 17 terminan diciendo que nosotros somos parte de la familia. Ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre, por su espíritu transformándonos de nuestra realidad pecaminosa y aplicando su evangelio constantemente en nuestra vida para que cada día experimentemos la vida de Cristo en nosotros y nos parezcamos en sus virtudes, nos parezcamos en su carácter, nos parezcamos en su amor. Entonces nosotros podemos clamar, Abba, Padre, verdaderamente soy tu hijo, estás trabajando en mí, no me has abandonado, sigues destruyendo aquello que tiene que acabar en mi vida. Ya no debemos vivir entonces como aquellos que no conocen el evangelio, somos parte de la familia de Dios, si verdaderamente estamos en Cristo Jesús. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sabes, cuando yo empecé a leer las escrituras y cuando yo llegué a esta carta a los romanos, me preguntaba, pero ¿cómo es que tengo este testimonio, no? Y yo le pedí al Señor en oración hace muchos años, en los primeros años en la fe, yo le decía, muéstrame, dame testimonio de que soy tu hijo y hazme saber de alguna manera en mi ser interior en que soy tu hijo.
Y no entendí una pizca de lo que está diciendo el pasaje. Lo que está diciendo el pasaje es que si experimentas la vida de Cristo en ti, porque su evangelio es aplicado a tu vida por el Espíritu cada día, entonces tú tienes el testimonio de que eres hijo de Dios. Que no tienes que esperar que se abra el techo de tu cuarto y que baje un ángel y te diga, tú eres hijo de Dios. O no tienes que esperar de una manera mística, que sí sucede en otras religiones, en donde te dicen, ora hasta que Dios te muestre que esta es la religión verdadera. Así no obra el Espíritu no obra aislado de la verdad de su palabra. El Espíritu ha inspirado las Escrituras y Él no se va a contradecir. Así que lo que va a hacer el Espíritu es mostrarte que las Escrituras son realidad en tu vida y entonces está trabajando de una manera gloriosa para que tú experimentes la vida de Cristo en ti. Y ese es el testimonio del Espíritu como creyente. El versículo 10 lo dice claramente. El versículo 16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, pero el versículo 10 dice, si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Si todo tu ser interior está siendo transformado por el Espíritu de Dios, tienes el testimonio de que eres hijo de Dios. Y si somos hijos, así termina el pasaje, y saber ni cuánto tiempo llevo. Creo que llevo como 50 ahorita, un poquito más. Si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Así que nuestra meta final, por la cual el Evangelio es central en nuestras vidas, cada día como creyentes, nuestra meta final es estar en la presencia de Dios para siempre, gozar su gloria eterna. ¿Sabes cómo lo dijo Juan? Juan lo dijo de esta manera: cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Y ahí veremos el clímax de lo que Cristo con su Espíritu ha estado haciendo en nuestras vidas al aplicar su Evangelio en nosotros. Aleluya. ¿Está Cristo en ti? Y de nuevo, esto no es una forma, no es una pregunta para que tú te quedes con la duda. La pregunta es, ¿has estado experimentando la vida de Cristo día con día? ¿Está el Espíritu de Dios obrando en tu vida? ¿Estás siendo guiado por el Espíritu de Dios? ¿Es el Evangelio del Señor Jesucristo medular en tu caminar diario? Y yo no te estoy diciendo que sea un apéndice, que sea algo que haces los domingos por la mañana o que sea parte de tu vida. Yo te estoy preguntando si el Evangelio de Jesucristo es medular en tu día con día. Define tu agenda. ¿Es medular el Evangelio de Cristo para ti día con día en tu caminar diario? Hermanos, como cristianos, debemos tener nuestros ojos puestos en el día en que, liberados completamente de nuestro pecado, gocemos de la presencia de Dios para adorarle por siempre. Mientras tanto, el verdadero problema es que no atesoramos el Evangelio como debiéramos. No lo tenemos en el centro de nuestra vida. Y es lo que necesitamos. Termino con esta cita de un predicador llamado Paul Washer. Él lo dice así: los grandes santos de la historia de la iglesia no eran de mejor raza que el resto de nosotros, porque todos los creyentes nacen con la misma corrupción moral y todos son renovados por el mismo espíritu. La gran distancia entre su excepcional devoción y la nuestra es simplemente un mayor conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Escucha esto: cuanto más sepamos de lo que Él ha hecho y logrado a favor nuestro, más motivados y transformados seremos. Mi hermano, lo que necesitas cada uno de los días de tu vida es el Evangelio en ti.
es a Cristo en ti, es amarlo a Él, es atesorar su verdad. Padre, muchas gracias por esta porción de tu palabra. Muchas gracias porque con tu Espíritu estás trabajando en nosotros de una manera que jamás hubiéramos imaginado y que no podemos obrar. Muchas gracias, Señor, porque tu verdad es para siempre y tu evangelio es glorioso y tu Hijo es maravilloso y tu Espíritu es poderoso y tú eres fiel. Muchas gracias, Señor, porque has cumplido tus promesas en nosotros al enviar a tu Hijo y al trabajar en nosotros hasta el día en que Él regrese. Allí está nuestra esperanza. En eso confiamos. Síguelo haciendo, Señor, por favor. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.